Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. No me gustó ese amén. Voy a decir de nuevo. ¿Usted parece que tenía muchos días aquí en la iglesia? No está como yo, que estaba deseoso de estar aquí. Cuando yo diga muy buenos días, amados hermanos, que ese amén se oye en el cielo. Vamos arriba. Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos bendiga. Amén. Ahora sí, suena como convertidos que tienen muchos días que no lo dejaban congregar, si sienten que lo tenían amarrado. Qué bueno es Dios. Mire a Doña Luz. Yo tengo meses que nada más la veo por Facebook. Miren a Doña Emilia y a Milagro aquí. Gloria a Dios. Doña Emilia, usted tiene que contarme. Gloria a Cristo. Ese testimonio de qué pasó en la pandemia. Eso, después que pasen todas estas cosas, Doña Emilia, y podamos volver a celebrar culto en su casa, vamos a oír ese testimonio. Hermano, qué bueno es estar en la casa de Dios. Amén. Soñaba con este momento, ¿verdad? Si se me salen las lágrimas, perdónenme, pero el corazón se me quiere explotar de emoción, de gratitud a Dios por la oportunidad que nos brinda de medio de toda esta situación, de toda esta dificultad, nosotros poder estar aquí hoy, en este día. Que usted se olvide de que existe el reloj, que usted se olvide de que es una hora que el predicador predica. Olvídese de eso. Aquí yo no sé a qué hora nos vamos, porque hoy vamos a leer y a estudiar la palabra de Dios. Amén. Amén. Esta ha sido una semana muy difícil para mí. Ahí, cuando yo le pregunto a mi hija, ¿cómo te fue hoy? Y ella me dice, he tenido días mejores. Entonces, he tenido semanas mejores. De verdad que sí. Yo espero que la suya sea diferente, porque solamente el hecho de venir en esta mañana y verles a ustedes es un motivo de gozo. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Abran su Biblia en el Salmo 19 y vamos a leer todo este salmo. Son apenas 14 versos y vamos a tratar de que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a través de él. Y en esta mañana, tanto los que estamos aquí como los hermanos que nos están mirando desde sus hogares o desde cualquier lugar donde ustedes se encuentren, puedan seguir con nosotros esta joya de la palabra de Dios. Salmo 19, verso primero, dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová
son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dios bendiga su santa y eterna palabra leída en esta mañana. Vamos a orar. Inclinemos el rostro en señal de respeto a Dios. Cierra tus ojos para que nada te distraiga y hablemos con el dueño de la Biblia, que es lo mismo que decir. Oremos a Dios. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Tu nombre es santo, Dios. Tú eres eterno. Tú eres todopoderoso. Tú eres creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en el universo. A ti, Dios eterno, elevamos esta oración en este momento, agradeciéndote, Padre, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta hermosa oportunidad que nos concedes de estar en tu casa, de abrir tu palabra, alimentar nuestra alma con ella, ser reprendidos por ella, ser corregidos en esta mañana, ser instruidos, recibir, Padre, todos los beneficios que tu palabra tiene para nosotros. Padre Santo, perdónanos, quita cualquier impedimento que obstruya la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, para que podamos recibir tu palabra, para que nuestro entendimiento sea iluminado y nuestros corazones alimentados, reconfortados, consolados en medio de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Padre, háblanos en esta mañana. Usa tu palabra como solo tú sabes hacer. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Cuando era niño, hace muchos años de eso, un día escuché decir a un predicador, muy querido por cierto, alguien a quien apreciamos mucho. Hoy día es un anciano pastor. Estoy hablando de nuestro querido Rafael Gignal. Yaceli, aquí está Yaceli, fue a traer Natalia. Yo iba a decir el abuelo de Natalia, pero el abuelo de Yaceli que está aquí. Hablando sobre la oración, él decía y explicaba que la razón por la que al orar deberíamos permanecer con nuestros ojos cerrados. Hay gente que con los ojos abiertos en la oración, es una cosa increíble. Pero él explicaba la razón, él decía que cuando estamos en oración, ¿sabe cuál era la razón por la que los ojos están cerrados? ¿Te recuerdas? Que él decía que hasta una hormiguita que tú miraras en el piso te hacía distraer.
de ese tiempo tan especial que es orar, hablar con Dios. Ahora no vinimos a hablar de la oración, vamos a hablar, ¿estamos en qué mes que estamos? En la Biblia. Wow, qué bueno con los convertidos. Dicen que este es el mes de la Biblia, no tiene nombre. De los calendarios deberían cambiarlo y decir que este es el mes de la Biblia. Estamos en septiembre, el mes de la Biblia. Hermanos, la palabra de Dios, mire esto que nosotros tenemos aquí. Yo escribí, me inspiré esta semana. A veces a uno le sale la vena de poeta, porque dijo alguien que de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. A veces las locuras se acercan, pero también la vena de poeta nos sale. En estos días la gente ha cometido mucha locura. Sale la vena de poeta y me pongo a escribir. Y pensando justamente en lo que dice aquí, escribí que el Salmo 19, metafóricamente hablando, es un precioso diamante que se encuentra en este inagotable cofre de tesoros que es la Biblia, la palabra de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Ese salmo, que fue escrito por el rey David, a simple vista parece que es una respuesta a la pregunta. Es decir, yo me imaginé que cuando David escribió este salmo fue porque alguien le preguntó lo siguiente: ¿qué es ese libro que tanto lees? ¿Y cuáles son los beneficios que tú recibes de él? Imagínate que los reyes tenían que hacer su propia copia de la ley. Ellos tenían que transcribirla de su puño y letra y tenían que leerla. Esa era parte de la responsabilidad del rey. Así que quizá alguien podía haber visto a David pasando tiempo todos los días haciendo su tarea de copiar los libros de la ley, los que estaban escritos hasta ese momento, y le pudiera preguntar eso: ¿qué es lo que tú haces con la Biblia? ¿A ti no te han preguntado alguna vez a alguien? Pero ese libro negro tan pesado. Cuando yo era niño veía la Biblia, decía, no me llamaba la atención, porque yo decía que ese libro no tiene letra, ahí no hay foto. Los paquitos eran más interesantes porque la historieta eran a color y siempre traían algo nuevo. Pero el concepto que yo tenía de la Biblia en esta época, diferente al concepto que tenemos hoy. Así que yo pensé, a David le hicieron esa pregunta. Y si alguien te preguntara lo mismo en esta mañana, un día de esto, ¿qué tú le dirías? ¿Qué es lo que tú tanto haces leyendo esa Biblia todos los días? Porque tú andas con ese libro para arriba y para abajo, hasta en el celular lo tienes. Bueno, realmente el Salmo 19 no fue la respuesta de David a esa pregunta. El Salmo 19 más bien contiene la opinión que Dios tiene acerca de la Biblia. Amén. Muchos eruditos, muchos filósofos, toda persona prácticamente tiene un concepto de la Biblia. Usted lo sale a hacer un sondeo en la calle y usted comienza a preguntar persona por persona: para ti, ¿qué es la Biblia? Y usted se va a sorprender, porque usted va a escuchar una cantidad infinita de opiniones acerca de lo que la Biblia es. Pero cuando se le pregunta a Dios, ¿qué tú opinas de la Biblia? Entonces lea el Salmo 19. Pero léalo básicamente en la segunda parte, desde los versículos 7 al 11. En esa pequeña porción del Salmo 19, usted puede encontrar lo que Dios dice acerca de la Biblia. El pastor John MacArthur, escribiendo o hablando acerca de esto, dice que el Salmo 19 es bien importante porque de una manera condensada, con una economía de palabras que solo Dios podría haber diseñado, dice todo lo que Dios quiere decir de la Biblia y todo lo que Dios quiere decir acerca de las Escrituras. Del 7 al 11, 7, 8, 9, 10, 4 versículos. Óigame, si nosotros comenzamos a escribir un tratado de la Biblia, pues todavía
no se ha acabado de decir todo lo que se puede decir de la Biblia. Pero Dios, cuando la va a definir, utiliza básicamente 4 versículos. El Salmo 19 tiene 2 partes. Usted puede verlo claramente. Desde el versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Cuál es el tema ahí? Usted ve. La primera parte del Salmo 19. Búsquenlo en su Biblia y dígame rápidamente, ¿cuál es el tema? Lo leímos. Está hablando de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios. Básicamente lo que David está diciendo en la primera parte del Salmo 19 es que a través de la creación Dios se ha comunicado con sus criaturas. Que los seres humanos no necesitan ni siquiera la Biblia para saber que Dios existe, para concluir que Dios es poderoso. Solamente usted mira lo que Dios ha hecho y usted dice, wow, usted se queda absorto. Mire hacia el exterior, mire los planetas, mire las constelaciones. El universo, dicen los científicos, que está en constante expansión. Es parte de la dinámica misma del universo. Un asteroide choca contra un planeta, se separa, se forma otro planeta por allá. Una cosa increíble. Eso está viendo con telescopios espaciales. El universo tiene vida. Fue creado por Dios. Y todavía no se ha podido, el hombre no ha podido establecer qué tan grande es el universo. Entonces, mire, esta semana un amigo me invitó a ver un apartamento, una torre, un 12 pisos que adquirió y lo está terminando. Hizo una cosa impresionante. Tú dices, wow, pero ¿cómo la ingeniería? Tú te subes allá arriba y tú no sabes y te tiembla la pierna cuando te ponen en el borde de un balcón de eso. Y tú dices, caramba, ¿cómo el hombre, a través de la ingeniería y el conocimiento, puede hacer obras que son consideradas como extraordinarias? Construye edificios, maquinaria sofisticada, toman un cohete, lo llevan al espacio, dentro de ella llevaron un vehículo al espacio exterior. Están preparándose para conquistar Marte. Ya hay gente viviendo en la Estación Espacial Internacional permanentemente. Y tú te sorprendes de todo lo que el hombre puede hacer. Pero viene un virus invisible y nos pone de rodillas. Pero no a los dominicanos, a la humanidad. Entonces, como que eso contrasta con el poder de Dios manifestado en la creación, y la inteligencia del hombre no se ha podido resolver. No han encontrado el veneno, como dijo alguien, para matar esta bendita cosa. Y miren cómo están ustedes. Si ustedes se ven de este lado con la mascarilla. Entonces el poder del hombre es limitado, pero el poder de Dios se muestra en la creación y le permite ver a la criatura y concluir ¿qué cosa? Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Debimos cantar eso, Dani. Lo cantamos al final. Entonces, la creación es lo que hace, es un testimonio de Dios para los hombres. El sol, mira la luna, eso es lo que está describiendo. Y dice David, oye, no hay palabras. Es un idioma. ¿Cuántos idiomas tú conoces? Bueno, yo hablo español y un chiste inglés. Pero esos no son los únicos idiomas. Nosotros entendemos el idioma de las matemáticas. Los números, las matemáticas son un lenguaje universal. Porque tú te comunicas. A mí me encanta el dibujo, el diseño, el dibujo técnico. Y el dibujo, tú te comunicas con una persona y puede entender lo que está en tu mente si tú lo trazas en una página y lo compartes. La música es un lenguaje universal. Tú no tienes que saber el lenguaje de la música. Y así hay diferentes lenguajes para comunicarse. Pero la creación es el lenguaje que Dios utiliza para comunicarse a sus criaturas y decirles, miren lo grande y lo poderoso que yo soy. Amén. Amén. ¿Tú le has dado gracias a Dios por la creación? ¿Tú le has dado gracias por este planeta Tierra?
Porque Dios lo creó y lo acondicionó. Y puso agua, y puso árboles, y puso mango, buenísimo. ¿Cuánto mango? Aguacate, de todo hay en el planeta. Entonces, todo esto, la creación, habla de la grandeza y el poder de Dios. Pero hay algo que con la creación las criaturas no pueden lograr. ¿Qué es? Tú puedes saber del poder de Dios. Tú puedes saber que Dios es una mente brillante, que Dios tiene una inteligencia y una creación magnífica, viendo cada animal, viendo cómo son diferentes, cómo están diseñados. Pero mirando la creación, el hombre no obtiene salvación. No basta con la creación. Para el hombre obtener la salvación, ¿qué necesita? La revelación de la ley de Jehová. Así que la primera parte del Salmo, David está diciendo, miren cómo Dios a través de la creación muestra su poder. Y ahora, en la segunda parte, dice David, ahora le voy a decir lo que los seres humanos, como criatura, necesitamos saber para obtener el perdón de pecados, para vivir una vida santa, en obediencia a la voluntad de Dios, para cumplir con los requerimientos de Dios, para obedecer a Dios. Y cuando la criatura obedece al Creador, ¿qué sucede? Hay salvación, hay transformación que la produce el Espíritu Santo a través de ese proceso que ustedes saben que se llama como santificación. Una vez que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, Dios utiliza su palabra para transformarnos a la imagen de ¿quién? Amén. Ahora, antes de la pandemia, cuando tú te veías al espejo, ¿qué tú veías? Veías la imagen de Cristo en ti, no en otra persona. En ti tú veías a Cristo. Tú veías que la imagen de Cristo se estaba formando. Y ahora si te paras en el espejo en este tiempo de la pandemia, ¿cómo está la imagen de Cristo? Está más pulida, está más terminada, o sea, desfigurada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La ley de Jehová, como dice el apóstol Pablo, hablando de la creación en Romanos capítulo 1, versículo 20, Pablo dice allí, hablando de que el hombre es inexcusable delante de Dios, ¿lo recuerda? Dice, eres inexcusable, hombre. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria. O sea, las cosas, dice Pablo, invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene que excusa. La creación tiene la capacidad de demostrar la grandeza de Dios y llevar al ser humano a la conclusión de que Dios existe y de que Dios es real. Y aún así, los hombres todavía hoy insisten en negar a Dios. Entonces, aquí viene la parte donde nos queremos centrar en esta mañana. Aquí entonces entra la segunda parte del Salmo, versículo del 7 en adelante, cuando David comienza a describir lo que Dios dice acerca de su palabra. Antes de entrar allá, es interesante, como les dije, está bien condensada la opinión de Dios aquí, apenas en 4 versículos. Ahora, este Salmo 19 tiene su paralelo en otro salmo. ¿Cuál es? El Salmo 119, que básicamente lo que hace es que repite verso tras verso lo que está descrito aquí. Ahora hay una diferencia. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 150. Los que participaban en los gallitos y preguntan. 150. No le he escuchado el número. Se quemaron ustedes. 150. El Salmo 119. ¿Cuántos versículos tiene? Búsquenlo su Biblia. 150. 176. Dani, ahí tiene una pregunta para competencia. Es el Salmo, el capítulo más largo de la Biblia, de hecho. 176 versículos. Dios, David escribiendo de lo que la palabra de Dios es, de lo que hace.
Y aquí está condensado en 4 versículos. Vamos a entrar y vamos a escuchar qué es lo que dice. Versículo 4. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es el verbo aquí? Estudiante de gramática. ¿Cuál es el verbo en esa oración? La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuál es el verbo? Ser. Es el verbo ser. Y lo que está diciendo el salmista es que la ley de Jehová es perfecta. Ahora, ¿qué significa esto de que la ley de Jehová es perfecta? Hay una visita ahí, denle asistencia por favor. Que está diciendo que la ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántas cosas perfectas en este mundo tú conoces? Yo he escuchado a muchas personas decir, yo tengo el trabajo perfecto. Y a lo poco tiempo tú lo encuentras. ¿Y tu trabajo perfecto? No, me botaron. La pandemia se llevó el trabajo perfecto. Yo tengo la esposa perfecta. Y después tú te enteras que se divorciaron. ¿Y qué pasó con la perfección? Había un noticiero que decía que la perfección es el único don que la naturaleza le ha negado al ser humano. Y aún reconociéndolo, tratamos de perfeccionar. El hombre está tratando de perfeccionarse. Bueno, pero eso no es lo que dice Dios de su palabra. La Biblia dice en Salmo 19, versículo 7, que la ley de Jehová es perfecta. Eso sí lo podemos asegurar. Ahora, ¿cuál es la idea que comunica la palabra perfecta? La idea en el término perfecto no es que la está contrastando con algo que tiene error y que la palabra de Dios no tiene error. No, lo que está diciendo es la ley de Jehová es completa. Ahora que hay mucho interés por la vida saludable, se habla mucho de los alimentos integrales y de los superalimentos que tienen vitaminas, aminoácidos, anticancerígenos. Incluso se habla de que el aguacate es un anticancerígeno poderoso, de la guanábana. Ustedes han oído todo eso. Entonces hay una serie de alimentos que son considerados alimentos completos porque tienen todo lo que el cuerpo necesita para nutrirlo de manera total. Tienen minerales, tienen fibra, tienen de todo. Yo voy a hacer una anécdota, pero voy a dejarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú encuentras un alimento así, tú dices, tengo un alimento perfecto. Tú no estás diciendo que es perfecto, tú estás diciendo que tiene todos los nutrientes que tu cuerpo necesita para mantenerte vivo y sano. Cuando David dice que la ley de Jehová es perfecta, y la segunda parte dice, ¿qué hace la ley? ¿Qué? Convierte el alma. No es perfecta para llenar tu estómago, no. Es perfecta para producir la transformación que cada ser humano necesita para alcanzar la salvación. Bendito sea Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Recuerda lo que Jesucristo le dijo a Satanás cuando después de 40 días de hambre en el desierto tenía hambre, y Satanás le dijo, bueno, mira, si es verdad que tú dices que eres el Hijo de Dios, ve la piedra ahí, da la orden, demuéstralo, vamos a ver si es verdad que tú eres el mero mero. Dile a la piedra que se convierta en resuelve el problema que tú tienes. No es hambre lo que tú tienes. Tú di que eres el Hijo de Dios y sacia tu hambre. ¿Y quién le dijo Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino esto es la Biblia. Esta es la palabra que sale de la boca de Dios. Así que no solo necesitamos alimentos para llenar el vientre y estar satisfecho y tener energía para trabajar, sino que necesitamos alimentar el alma, porque el ser humano está compuesto por una parte física del cuerpo, pero también hay una parte inmaterial que es el alma. Eso no lo puedes ignorar. ¿Qué pasará el día que tu cuerpo, tu alma se separan? ¿Dónde irá tu alma? Porque el cuerpo sabemos a dónde va. Va a ir al sepulcro. Pero ¿y el alma, querido amigo, que nos estás escuchando? ¿Sabes tú dónde irá tu alma?
Bueno, eso es lo que la Biblia hace. A través de la ley de Jehová, el hombre puede saber lo que pasó en Génesis capítulo 3 y cómo el hombre, Adán y Eva, desobedecieron el mandato de Dios y cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia a la ley de Jehová en ese momento. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? Básicamente a Adán: por cuanto oíste a la voz de tu mujer, volverás al polvo de la tierra de donde fuiste tomado, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces es la Biblia la que te dice el alma del hombre va a morir por la desobediencia, pero es la Biblia la que profetiza a través de todo el Antiguo Testamento, que está registrado ahí en Génesis 3:15, cuál es la solución a ese problema. ¿Qué le dijo Dios a Adán, a Eva específicamente? Le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente, tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, a la serpiente, diciéndole, hablando de la herida mortal que Cristo Jesús iba a propiciar a Satanás en la cruz. Y la herida de calcañar, que era una herida en el pie, en el talón, fue la herida de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, desde el mismo Génesis, Dios está diciendo: mira, esta es la solución al problema del pecado. Y todo el Nuevo Testamento está lleno de información para la humanidad, para conocer cómo salvar su alma. La ley de Jehová entonces es perfecta porque convierte el alma, porque es capaz de tomar el alma de un ser humano caído por la consecuencia del pecado, por la herencia del pecado que nuestros padres nos heredaron, Adán y Eva, y a través de la fe en Cristo Jesús. El que cree en Cristo Jesús, ¿qué dijo Cristo? El que cree en mi palabra, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que David está diciendo en el primer versículo. La ley de Jehová es perfecta, es completa, no hace falta nada, no tiene que seguir buscando. Ven a la palabra de Dios. ¿Tú quieres conocer la realidad de la vida? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber cómo se crían los hijos correctamente? Lee la Biblia, no le des tanto correazo. Corrígelo cuando haya que corregirle. ¿Tú quieres saber cómo tener una vida llena de satisfacción? ¿Tú quieres que tu vida tenga sentido? Lee la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber qué hacer cuando no sepas qué hacer? Ven a la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber qué se hace cuando se está en medio de una pandemia? Ven a la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber qué hacer cuando tu alma se sienta de fallecer? Cuando sienta que las lágrimas te están ahogando, cuando el sueño huya de tus ojos y no vea la salida a una situación difícil que tienes por delante. Ven a la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber qué hacer cuando no tengas que ponerle en la mesa a tus hijos? Ven a la palabra de Dios. ¿Tú quieres saber cómo se administra bien el dinero? Ven a la Biblia, aquí están todos los principios. Todo lo que el ser humano necesita saber para funcionar conforme a los propósitos para los cuales Dios nos creó, está contenido aquí en la palabra de Dios. Un solo amén. Todo lo que el hombre necesita saber para saber cómo debe funcionar conforme al propósito para el cual fue creado está en la palabra de Dios. Amén. Te están volviendo. Dios le bendiga. Entonces, por eso la palabra de Dios es completa. Tiene todo. Todo lo que necesitamos para alimentar el alma. La segunda declaración está en el versículo, ahí mismo, en el versículo 7. Miren lo que dice antes de eso. Immanuel Kant, un filósofo, en su libro Hojas Sueltas, 1740-1804, un filósofo citado por muchos a través de los tiempos,
Un hombre que antes de ser filósofo estudió teología en la Universidad de Königsberg. Una cosa increíble. Un hombre que comienza estudiando teología y termine en filosofía. Lo normal sería que comenzara en la filosofía y finalmente se diera cuenta de que la verdad está aquí, porque eso es lo que está haciendo la filosofía, supuestamente buscando la verdad. Pero digo, en esa época Kant dice, la existencia de la Biblia como un libro para el pueblo. Oye la definición que da Kant. Esto es un libro para el pueblo. La existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el beneficio más grande que la raza humana ha experimentado jamás. Cada intento de minimizarla es un crimen contra la humanidad. Hermano, cada vez que el enemigo de nuestras almas, o cada vez que alguien ha intentado hacer desaparecer la Biblia de la faz de la tierra, dice que está cometiendo un crimen. Un crimen, porque por los tantos beneficios que la palabra de Dios trae a la vida de los seres humanos. Ahora, esa expresión que dijo Kant me hizo pensar en los... Si un filósofo como Kant dice que es un crimen minimizar la Biblia, la palabra de Dios, por ser esta el más grande beneficio que la raza humana ha experimentado jamás, ¿cómo podemos nosotros catalogar la apatía que se percibe cuando no se lee, no se estudia, no se escudriña, no se medita y mucho menos se obedece la palabra de Dios? ¿Cómo usted le llamaría eso? Dígame. Suicidio. ¿Cómo más? ¿Qué hay peor que el suicidio? O sea, tener la Biblia, o sea, esta generación, nosotros, señores, miren, los que tenemos más de 50 años como yo, es sorprendente cómo la vida ha cambiado. Cómo la tecnología, estos aparatos, los celulares, han cambiado la vida. Nosotros estamos aquí y ese celular se está transmitiendo el culto. Y tú tienes un celular de manera inalámbrica, vía Wi-Fi. Y hay gente que está en Estados Unidos, en cualquier parte, van a ver eso y luego se lo suben a una nube. Bien alto en una nube. Y mañana ustedes, los que no vieron el culto, lo quieren ver después. Y yo que quiero ver cómo quedó la predicación, cuántos errores cometí, entonces voy y lo reviso. Eso es la tecnología. Pero usted sabe lo que había que hacer para tener un pedazo de las escrituras en la época que David estaba escribiendo esto. Usted sabe que gente ha tenido que dar su vida para que la Biblia llegue a países donde está prohibido que se lea la Biblia, donde le toleran más fácil que usted sea un contrabandista de armas de guerra, que usted intente introducir la Biblia a esos países. ¿Usted sabe cuántos creyentes han perdido la vida? ¿Cuántos misioneros han perdido la vida porque se han dado cuenta que ellos están predicando lo que dice la Biblia? Entonces, usted y yo en esta época, los jóvenes de esta época, oye, antes había que andar con un libro grande aquí abajo del brazo. Y ya tú sabes que eso es un estigma. Y la gente no quería que lo viera con la Biblia abajo del brazo, y si era negra peor. Apareció un Nuevo Testamento chiquitico cuando yo era joven y se puso de moda porque cabía aquí atrás. ¿Te acuerdas de eso, Juan? El Nuevo Testamento de los hebreos, el chiquitico azulito que se usaba como cartera. De cartera lo usaban para que no le vieran que andaban con una Biblia. Oye, deberíamos tener aquí en la frente la Biblia. Da como los judíos, se la pegan en la frente. Por el privilegio que tiene la Biblia, la tienes en una tableta. ¿Tú sabes quién tuvo la primera tablet, verdad? La primera tablet está en la Biblia. ¿Quién fue que tuvo la primera tablet? Se la hizo Dios, Moisés. Con los 10 mandamientos. Entonces tenemos la Biblia en la palma de la mano. ¿Y qué hacemos con la Biblia, hermano? ¿Qué es lo que hacemos con la Biblia, hermano? Si somos sinceros, la leemos cada día, la escudriñamos, la estudiamos, tratamos de entender qué era lo que la Biblia decía en el idioma original, cada palabra, para que no se pueda adulterar el significado
significado de lo que Dios dijo en aquel momento, porque esa es la labor del maestro de la palabra. El maestro de la palabra tiene que ir al lenguaje original, extraer exactamente el significado que tenía cuando Dios le escribió esto a David, que lo escribió en idioma hebreo, y nosotros estamos aquí en español, leyéndolo en español con miles de años de separación, todo un contexto cultural diferente. Y todo eso, el que estudia la Biblia, Dios le da el don y la iluminación para tomar el significado exacto de la palabra de Dios y que no sea adulterado, para que la verdad que Dios quería comunicar cuando su palabra fue escrita, esa misma verdad nosotros los predicadores podamos comunicarla de manera fiel. Porque si no somos fieles a lo que la palabra de Dios dice, entonces no hay autoridad, no hay poder, porque estamos hablando de mis palabras y no de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos, a los fariseos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengan vida, le dijo Jesucristo. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Me encantó esta nueva versión. Dice: ustedes estudian las escrituras a fondo, que eso es lo que significa escudriñar. ¿Te das cuenta? ¿Tú sabes lo que es estudiar las escrituras a fondo? Ayúdeme a alguien. Si tú quieres estudiar las escrituras a fondo hoy día, ¿qué tú tienes que hacer? Juan, ¿qué tú haces para estudiar perdóname que te tome como ejemplo, para estudiar la escritura a fondo? ¿Qué tú estás haciendo en estos días? Perdiendo muchísimas horas, ¿verdad? Haciendo una maestría. ¿Tú sabes cuántos hermanos de esta iglesia están matriculados en algún tipo de instituto bíblico, aprendiendo? Porque ellos quieren estudiar a fondo las escrituras. ¿Tú sabes cuántas horas tú tienes que invertir para conocer exactamente lo que dice la Biblia, y para, como predicador, ser fiel a lo que Dios, a las verdades que Dios quiso comunicar en ese momento? Pero dijo Jesucristo en San Juan 5, 39, 40: ustedes estudian las escrituras a fondo. Ahora, párate ahí y pregúntate: ¿tú eres un estudiante a fondo de las escrituras? No diga amén. Pregúntame a mí: José, ¿tú eres un estudiante a fondo de las escrituras? Ay, Señor, misericordia de mí. ¿Tú crees que nosotros deberíamos saber la Biblia de memoria? En el prejuego de memoria, deberíamos ir por los caminos recitándolo, los versículos. Hay muchas horas de sueño que tú tienes que sacrificar si tú quieres estudiar a fondo las escrituras. Tienes que invertir energía. El problema es que nosotros, dijo Josías Grauma, el problema es que nosotros somos pecadores perezosos. Digan amén. Cuando se trata del estudio de las escrituras, no queremos invertir tiempo, no queremos perder 2 horas de sueño, no queremos. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no escudriñamos las escrituras? Jesucristo dijo: ustedes, a los fariseos, eso sí les escudriñaban a fondo. Ustedes estudian a fondo las escrituras porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí, dice Jesucristo. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir la vida. Oye, qué incongruencia. Los fariseos, que eran los mandatanes de esa época de estudio de la escritura, Jesucristo le dice: yo sé por qué ustedes hacen eso. Ustedes lo hacen porque ustedes andan detrás del beneficio, como la multitud andaba detrás de los panes y de los peces. Pero es por eso. Pero ustedes no se dan cuenta, aún estudiando las escrituras a fondo, que las escrituras hablan de mí. Es a mí que ustedes tienen que venir si ustedes realmente quieren tener vida eterna. Amén. Solo Cristo salva. Tú quieres conocer a Cristo, lee la Biblia. ¿Tú sabes cuál es la mejor definición de la vida eterna? Se lo he dicho en otra ocasión. San Juan capítulo 17, versículo 3. Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Tú quieres conocer a Cristo? Querido amigo, tú que nos estás mirando, tú quieres obtener los beneficios que la palabra de Dios da, escudriña las Escrituras, porque en ellas está la vida. Dice el texto, el testimonio de Jehová es fiel. Otra vez el verbo aquí es ser. ¿Qué significa la palabra fiel? No necesitamos que nadie lo le explique. Dame un ejemplo, José. ¿Cuántas personas en tu vida tú puedes decir, fulano de tal es una persona fiel? Persona que tú piensas. Fulano de tal es una persona fiel. Tiene tantos años casado con la misma mujer, el mismo hombre. Dilo, ¿cuántos son? Varón, ¿cuántos años de casado que tenemos? Rumbo a los 61, qué bendición. Con la misma esposa, amigo. Y no ha cambiado nunca. Oye, dice. Bienvenida, Virgilio es un hombre fiel. Ay. Déjame salirme de ahí, vamos a la palabra. Dice, una persona fiel. ¿Tú conoces a una persona que es fiel manejando dinero? Tú sabes que el dinero calienta y quema la mano a la gente. No, una cosa que queme más la mano sin candela es el dinero. ¿Tú sabes cuánta gente se ha quemado con manejando dinero ajeno? Porque ni siquiera el sueldo tuyo te pertenece. ¿De quién es el oro y la plata? Si tú no puedes manejar el dinero como tú quieras, porque lo tuyo es de Dios. Tú no puedes usar el dinero que Dios pone en tu mano para comprarte todos los caprichos que tú quieras. No. Tú tienes que pedirle la sabiduría a Dios, Señor. Dame sabiduría porque yo quiero ser fiel manejando las finanzas. Tu dinero, tus recursos, el tiempo que tú me das de vida. Entonces nosotros entendemos bien el concepto de fiel. Tengo un empleado que es fiel. Qué bueno cuando Dios te provee una persona que aunque sea que te limpie la casa y tú sabes que tú puedes haber los millones ahí, que a ti se te quedó lo que sea en el pantalón y que esa persona vea, doña, mire, encontré este dinero con su marido, ese viejo de botado ahí en esta época de tanto escasez. Tú no valoras eso, la fidelidad, la honestidad. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, cuando David está diciendo que el testimonio, oye bien, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué es el testimonio? Es la opinión que tú tienes de una persona. Yo doy fe y testimonio de que fulano de tal es un hombre. Esa muchacha, no. Eso es caballaco que están hablando. Yo la conozco. Yo sé que ella no da para eso. Yo voy a cualquier tribunal. Es más, usted dice, yo meto la mano en fuego por esa persona. Pero usted sabe quién es. Entonces cuando David dice que el testimonio de Jehová es fiel, ¿qué hora es? Son las 10:35, 10 y 15 minutos más. Que el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué está diciendo David? Tú puedes confiar en lo que la palabra de Dios dice. Amén. Amén. Entonces, ahí viene la pregunta, porque eso tiene una implicación. Si esa declaración dice que el testimonio de Jehová es fiel, entonces tú lo recibes y lo aceptas. ¿Cuál es la consecuencia? Está ahí mismo, dice, hace que sabio al sencillo. Bueno, si algo necesitamos en el día de hoy es sabiduría. Necesitamos sabiduría para todo en la vida. Para poder tener una relación que sea de bendición con tu pareja. Se necesita sabiduría para poder orientar a tus hijos. Se necesita sabiduría para poder conducir una iglesia como esta. Se necesita sabiduría
para tomar decisiones en tu vida. ¿Qué carrera voy a estudiar? Los jóvenes, si necesitas sabiduría. ¿Y cuál es la fuente principal de sabiduría? Dios y su palabra. Para tomar decisiones trascendentales en la vida. ¿En qué voy a invertir este dinero? Porque no quiero que el negocio fracase, quiero que me vaya bien. ¿Se necesita sabiduría? Sí. Claro que sí. Para tomar la decisión con quién tú te vas a casar. Oye, a los jóvenes no quieren que le hablen mucho de matrimonio, están pensando en otra cosa. Suerte que están haciendo muchos nietos ahora y uno se consuela, la gente que no quiere que le hable de matrimonio. Entonces, tú necesitas sabiduría para llegar a la edad de doña Herminia y tener ese fervor. Que cuando mi esposa la llamó esta semana y dijo, le tengo una sorpresa, vamos para la iglesia el domingo. ¿Cómo fue este día, doña Herminia? Gloria a Dios. Y la voy a llevar con bola incluida y la voy. Ay, Dios mío. Ese es el punto de referencia. Si necesitas sabiduría para llegar a esa edad y tener ese fervor y esa devoción. Y dile a doña Herminia que te cuente cómo fue que ella escuchó el evangelio. Ella te da ese testimonio, que iba por la calle y una persona la vio y le dijo, le ven esta Biblia. De espalda. 4 pesos, oiga qué capital. 4 centavos, 4 cheles colorados. Ya. Pásenme la Biblia. Oigan que 4 cheles que han vendido. Y de allá para acá no se ha apartado. ¿Por qué? Porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Yo sí voy a entrar. Y ahí Ibel entró y se quedó y ha empujado a mucha gente para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Para la iglesia, bueno, la historia es larga, Dios mío, la estamos transmitiendo, así que le vamos a grabar este testimonio para que después lo publiquemos, pero ahora vamos a terminar el sermón. Pero mírense, ¿tú sabes por qué yo le cuento eso? Porque, ¿qué fue lo que transformó la vida de doña Herminia? De Milagro, de sus hijas, de su hija y de todo el que tiene contacto con la palabra de Dios. Es esto. ¿Cuál es la diferencia entre tu vida hoy día y mi vida? ¿Tú sabes dónde yo estaría hoy si no es por la santa y bendita palabra de Dios? Yo no me lo quiero imaginar. Quizá ni aquí estuviéramos, hermano. Estuviéramos revolcándonos en el pecado, en el mundo, quién sabe dónde. Quizá hubiéramos desaparecido. Pero Dios en su misericordia nos dio su palabra y el Espíritu Santo utiliza su palabra para que el mensaje de Dios llegue. Y ese testimonio fiel es confiable, lo que está diciendo. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Tú puedes en esta mañana, querido amigo, poner toda tu fe, toda tu confianza, toda tu esperanza en las verdades eternas que están escritas en la palabra de Dios. Yo terminar con este testimonio, no puedo continuar para el tiempo, pero le voy a decir lo siguiente. Estaba escuchando a un pastor predicar y contó este testimonio. No sé quién es la persona, pero él dijo que en su época de juventud conoció a una joven alta, muy atlética ella, que era una persona que, en palabras de él, dice, era muy soberbia. Era de esos muchachos que creen que se están llevando el mundo por delante. Hablaba con desprecio a la persona, tenía una estima propia demasiado elevada. Dice, yo terminé el bachillerato y me fui del pueblo, me fui a un seminario a estudiar, hace varios años fuera, y luego en unas vacaciones vuelve a su pueblo
Iba caminando por la calle y ve que viene una dama 6'4" de estatura. Dice, yo tengo 6 pies, una persona que sobresalgo, pero esa dama 6'4" es más grande que yo. Y cuando la ve se queda mirándola, bien puesta, bien vestida. Él dice, yo conozco a esa persona. Y cuando se va acercando, porque venía de frente, ella le dice, fulano, ¿cómo tú estás? Yo soy fulanita. Y le digo, pero sí. Y dice, pero tú sí te ves bien. Cuéntame, ¿qué ha sido de tu vida? Porque él sabía que la joven no era fácil. Y él le dijo, mira, sabes que yo viví una vida muy desordenada. Yo jugaba voleibol al más alto nivel. Estaba viajando por muchísimos países, ganando muchísimo dinero y haciendo todo lo que me placía. Le dijo, tú sabes que yo era lesbiana. Imagínate, viaje, juventud, energía, dinero, todo lo que tú puedes desear lo tiene. Dice, pero llegó un momento en mi vida, ella le dijo, yo soy cristiana, de ahí porque vi la cosa. Y cuando él le dijo, sabiendo quién era esa joven, el pastor es que tú eres cristiana. Porque ella era una joven rebelde y ahí que ella le dice, sí, tú sabes que yo era lesbiana, y le cuenta, y dice, pero un día me enfermé y comencé a perder fuerzas y el rendimiento bajó y ya no podía ser jugadora regular, ya lo que me tenían era de suplente, de refuerzo. Dice, y un día estamos en un país y su compañera le dice, vamos en la noche a uno de esos sitios que ellas acostumbraban a frecuentar de perdición, pero ese día ella le dijo, no, yo no quiero seguir en esta vida. Y ahí en su habitación sola, ella había escuchado el Evangelio, ella había oído lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado, acerca de que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y de que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para que todo aquel que acepta el perdón de pecado y viene a Cristo obtenga perdón de pecados y vida eterna. Y ahí en ese hotel, sola en la noche, desesperada porque no encontraba qué hacer, pensaba que esa enfermedad le iba a quitar la vida, ella se entregó a Cristo Jesús. Y a partir de ese momento comenzó a vivir una vida diferente en obediencia a los principios de la palabra de Dios. Y cuando el pastor la vio ese día totalmente transformada, se sorprendió, porque eso es lo que la palabra de Dios hace. La Biblia tiene poder no solo para salvar, sino para transformar tu vida. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios ofrece en su palabra. No solo la salvación, no solo trasladarte del reino de las tinieblas donde Satanás tiene una gran cantidad de personas condenadas a muerte, y trasladarte al reino de Cristo Jesús, con la promesa de que un día estaremos con Dios en el cielo por toda la eternidad, sino que aquí en este mundo, desde que tú tomas la decisión de confiar en Cristo y comenzar a obedecer los mandamientos, los preceptos, los principios de la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Y si tú estás aquí en esta mañana, querido amigo, o me estás escuchando a través de las redes, yo quiero decirte algo. Yo voy a pedir a la iglesia que una vez más incline su rostro y que la actitud de oración comience a interceder por las almas que en esta mañana están escuchando las verdades eternas de la palabra de Dios. Y tú, querido amigo que estás aquí, que me escucha, quiero decirte en esta mañana, hay algo que nos ven por las redes. Estas palabras de la Biblia, la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, es todo lo que tú necesitas para salvar tu alma y comenzar a vivir
una vida de obediencia a la voluntad de Dios y que glorifique su nombre. Así que yo te voy a invitar, voy a hacer una oración, quiero orar por ti en este momento. La iglesia está orando por ti, los amigos que nos están escuchando. Si tú entiendes en esta mañana que Dios te quiere salvar, que Dios te quiere perdonar, yo quiero que tú hagas la oración de fe. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y habla con el Creador. No tienes ni siquiera que proferir palabras, pero en tu mente y en tu corazón pídele perdón a Dios por tus pecados. Dile: Dios, yo reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he vivido una vida desordenada, una vida vacía, llena de tristeza, de fracaso y sin propósito. Dios, perdóname por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Dios, sálvame. Hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Llena mi vida de gozo. Dame la paz que solo tú sabes dar. Y sálvame por Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, si tú has orado de esta manera, yo quiero decirte que tú eres un hijo, una hija de Dios. Que Dios perdonó tus pecados. Y ahora tú eres una nueva criatura. La palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios te bendiga y nos bendiga a todos. Y me gustaría conocer si tomaste esa decisión. Llámanos. Vamos a dejar el teléfono. Te puedo dar hasta mi número. Cuéntanos qué ha hecho Dios con su palabra en tu vida. Cuéntanos de las maravillas, de cómo Dios te ha transformado. Comparte esa bendición con otras personas que estén en tu entorno. Dios nos bendiga en esta mañana. Dios siga usando su santa y bendita palabra para lograr los propósitos eternos para los cuales Él la envió. Dar testimonio de Él, traer convicción de pecado, llenarnos de sabiduría, de gozo y alegría, y capacitarnos, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Oramos. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más bendecimos tu nombre, te honramos, te damos gloria y honra a ti, porque eres el único que la mereces. Padre, gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por este regalo maravilloso. Gracias porque ellas nos llenan de sabiduría, nos llenan de alegría, nos llenan de gozo, nos llenan de paz cuando nosotros la estudiamos y obedecemos sus mandamientos. Padre, ayúdanos a vivir vidas para tu gloria y tu honra. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga.